Así te damos gracias, Padre, en esta hora. Y lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, ocupen sus lugares. Amén, mis hermanos, pues en esta hora vamos a entrar a un nuevo mensaje, a un nuevo tema, un nuevo estudio. Amén. Así que en esta noche vamos a entrar a otro mensaje que se titula La Gran Tribulación. Si lo quieren anotar, la Gran Tribulación. ¿Qué es la Gran Tribulación? ¿Han escuchado ustedes hablar de la Gran Tribulación? ¿Y qué han escuchado hablar de la Gran Tribulación? ¿Qué es la Gran Tribulación? Vamos a ver conforme a la palabra de nuestro Dios, qué es lo que nuestro Dios dice. ¿A qué se refiere la Gran Tribulación cuando Él habla? Vemos que en la actualidad millones y millones de personas predican de la Gran Tribulación, y ahorita lo vamos a comprender nosotros, porque todo viene, como dije hace un momento, agarrado de un tema tras otro. La vez pasada, el mensaje pasado, vimos el tema del rapto, y la gente que cree en el rapto se dice, ¿qué vimos en el rapto? Que es lo mismo, que va a venir en un futuro el anticristo, un personaje que va a tener la autoridad sobre el mundo entero y que va a gobernar. ¿Cuántos años? 7, 3 años y medio de paz, 3 años de ¿qué? Tribulación, 3 años de tribulación. Amén. Entonces mucha gente, millones y millones de personas vienen predicando y vienen creyendo ese mensaje que viene el anticristo. 3 años de paz, 3 años de tribulación. En su totalidad, 7 años. Amén. Entonces, los 3 años y medios últimos dice que va a ser de tribulación. Amén. Pero aquellos que predican este mensaje, esta enseñanza, dice que cuando esto venga, los 3 años y medio de tribulación, ellos ya no van a estar, porque ya fueron llevados al cielo. Amén. Esta es la enseñanza que se está predicando de la gran. Ahora vamos a entrar a lo que es la Gran Tribulación. Ya el rato ya lo vimos. Ahora vamos a hablar en este momento de la Gran Tribulación, de esos 3 años y medio que supuestamente predican que va a estar el ser humano, los que se queden, los que se hayan quedado, porque los demás ya no van a estar. Los creyentes, los que predican esa enseñanza, ya no van a estar, ya se fueron al cielo. Entonces los que se hayan quedado, tanto los que no quisieron obedecer al Señor y los que anduvieron tibios, dicen que el anticristo, este ser, les va a hacer la vida imposible, va a ser una gran mortandad, va a ser una gran matazón con los que se hayan quedado. Y va a ser un tiempo de tormento, un tiempo de como ellos dicen, de una gran tribulación. Amén. Eso es lo que se viene enseñando para estas personas que creen en la tribulación. Va a ser para un tiempo futuro. Pero en esta noche, a través de la palabra, vamos a demostrar de que la gran tribulación, que la Biblia habla, que la gran tribulación de la cual la palabra de nuestro Dios habla, fue profetizada por el profeta Daniel y por nuestro mismo Señor Jesucristo. Fue profetizada por el profeta Daniel y fue predicha por nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la palabra vamos a demostrar cuál es esa tribulación. Cuál es esa tribulación de la que la palabra de nuestro Dios habla. Y vamos a ver que esa tribulación, y si quieren anotarlo, vamos a ver en esta noche que esa gran tribulación fue profetizada y fue predicha por nuestro Señor Jesucristo para la nación de Israel y no para todos nosotros, o no para todo el mundo entero. Esta enseñanza que se viene predicando, que se viene enseñando de una gran tribulación para un futuro, es totalmente errónea. La palabra de nuestro Dios nos menciona, y vamos a ver conforme a lo que el Señor dice,
que esto fue profetizado por Daniel y predicho por nuestro Señor Jesucristo, pero fue para la nación de Israel, no para el mundo entero. Amén. Solamente para la nación de Israel. Amén. Para ellos fue la gran tribulación, para Jerusalén en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Esa gran tribulación de la que la palabra de nuestro Dios habla fue para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, 37 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Después de su partida, de su ascensión, después de 37 años, se cumplió esa palabra, lo que es la gran tribulación. Y lo vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios. Este mensaje tal vez lo dividamos en dos partes para poderlo entender y comprender y alcanzar a terminar también este estudio. Amén. Entonces en esta noche vamos a ver que después de 70 años, o en el año 70 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, después de 70 años se cumple esa profecía de Daniel y lo que nuestro Señor Jesucristo predijo. O 37 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que fue para la nación de Israel, no para el mundo entero. Cuando Cristo muere, 37 años después de su muerte, y si lo quieren ir anotando para que tengan más o menos la idea cómo fue que se llevó a cabo la gran tribulación. Cuando Cristo muere, 37 años después de su muerte, entra Tito, el emperador de Roma, hijo de Vespasiano, y mata a cientos de miles de judíos. Miles de judíos fueron crucificados, el templo de Dios destruido, las ciudades quemadas, destruidas, y la nación de Israel fue expulsada de Jerusalén por 1800 años. Amén. Nuevamente, si lo quieren anotar, cuando Cristo muere, 37 años después de su muerte, entra Tito, el emperador de Roma, hijo de Vespasiano, y mata a cientos de miles de judíos. Miles de judíos son crucificados, el templo destruido, las ciudades quemadas, destruidas, y la nación de Israel fue expulsada de Jerusalén por 1800 años. Amén. ¿Cuántos sabían que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue expulsada de Jerusalén? ¿Cuántos lo sabían? Y esto sucedió 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver que la gran tribulación fue para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, no para el mundo entero. Como se viene predicando que la gran tribulación es para un futuro, 3 años y medio, y que el pueblo de Dios ya no va a estar para la gran tribulación. Y muchos predican y dicen todavía, ay del que se quede, ay del que se quede, pero la iglesia de Dios ya no va a estar, aleluya, y que ya no va a estar, ya va a estar en el cielo. ¿Cuántos han escuchado eso? La gran tribulación fue para la nación de Israel y no es para un futuro. Fue en un pasado, o fue en el pasado, no es para el futuro, y solamente fue para ellos. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué fue que ellos tuvieron que pasar por esa gran tribulación? Vamos a demostrar con la palabra de Dios que la gran tribulación fue predicha por Daniel, profetizada por nuestro Señor Jesucristo, para solamente la nación de Israel. Vamos a mirar que las personas que agarran este texto y lo adulteran o lo cambian por una doctrina antibíblica, donde millones y millones de personas están creyendo, están siguiendo y están sobre todo afirmando su convicción. Amén. Vamos a ver que esto es el comienzo de una falsa doctrina donde dicen que esto es para el tiempo final, antes de que Cristo regrese a la tierra por segunda vez. Esto es lo que se viene predicando, que son para los tiempos finales, antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese
Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22. 21 y 22 de Mateo 24. ¿Qué dice? Porque habrá entonces gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Porque dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los que escogidos, aquellos días serán acortados. Estos pasajes muchos lo agarran para el tiempo futuro, que los días van a ser ¿qué? Acortados, dice. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando ¿a quiénes? A su pueblo, a sus discípulos. Les está diciendo, porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando que durante el trance a su segunda venida, dice, va a haber un momento de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la creación del mundo, dice, ni la habrá. O sea que después de que haya esa gran tribulación, todavía más adelante ya no la va a volver a ver. O sea, va a haber más tiempo, pero ya no va a volver a ver otra ¿qué? Gran tribulación como esa que estaba, ¿por qué? Por llegar a su pueblo, a su pueblo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De quién está hablando? De la nación de Israel, de su pueblo de Israel. ¿Por qué dice que si esos días no fuesen acortados? ¿Por qué? Los días del pueblo de Israel fueron ¿qué? Acortados porque Israel fue ¿qué? Destruido. Israel fue destruido y fueron expulsados de su tierra. La nación desapareció hace 70 y tantos años, 72, porque en el 2018 se cumplieron 70 años de que Israel nuevamente se volvió a formar como nación, porque fueron llegando nuevamente, porque durante 1800 años estuvieron dispersos por todo el mundo. 1800 años. Y de ahí, después de esos 1800, empezaron a llegar nuevamente a su tierra, hasta que se volvió a formar nuevamente como una nación. En el año 1948 se vuelve nuevamente Israel a formar como nación. Por eso dice, si esos días no fuesen acortados, ¿para quién? Para Israel, por eso que fue destruido, dice. Sino solamente por quienes fueron acortados, dice, por aquellos que eran ¿quién? Escogidos. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, ¿qué dice? Sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quién fue el que pasó, o quiénes son los que pasaron por la gran tribulación? La nación de Israel. Eso ya pasó en el pasado. Esa profecía de Daniel, y ahorita vamos a ver más adelante, si no da tiempo, si no en la otra parte lo vamos a ver. Y nuestro Señor Jesucristo lo profetizó y dijo que iban a pasar por una gran tribulación. Amén. Y se cumplió. 37 años después se cumplió, desde su muerte nuestro Señor Jesucristo, se cumple lo que Él dijo, que iban a pasar por una gran tribulación. Llega el emperador Tito de Roma. ¿Quién dijimos que era la cuarta bestia? Roma, el imperio romano. Llega Tito, el emperador de Roma, y llega a destruir Israel
a matar a los judíos, y muchos fueron expatriados, impulsados, unos cautivos, y ahorita vamos a llegar a esos textos y vamos a ver que lo que ellos pasaron fue por esa gran tribulación, dice, cual no ha habido jamás desde el principio de la fundación del mundo, de la creación, y ni la habrá más adelante en el futuro. Para ellos era esa gran tribulación, los que iban a pasar por ello. Pero ¿por qué? ¿Por qué el falso cristianismo o los que predican esta enseñanza de la gran tribulación para un futuro? Ellos dicen que cuando se levante el anticristo, como dijimos al inicio, ellos van a ahora sí, los que se queden van a pasar por esa gran tribulación, tanto los que no creyeron como los que anduvieron tibios, y el anticristo le va a hacer la vida imposible, pero pues ellos ya no van a estar en la tierra, y se viene predicando que esa gran tribulación va a ser a futuro, y vienen especulando, ¿no?, que más o menos quién es el que va a ser ese varón y todo eso, y ahí se van dando una idea, y muchos están sobre ello, y así se viene enseñando, así se viene predicando. Y después de que pasen esos juicios, esa gran tribulación, ya vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Así se viene, yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Después de esa gran tribulación ya vienen los juicios de Dios sobre la tierra, pero la Biblia no nos enseña eso, y parte de ello lo vimos en el tema del rapto. Amén. Entonces ya vimos cómo van a ir dándose las cosas, pero en ningún momento habla de una gran tribulación para futuro. La gran tribulación se llevó a cabo en el tiempo pasado sobre el pueblo, la nación de Israel. Amén. Dice, vamos a ver ahora en esta parte que estos pasajes fueron escritos para la nación de Israel. Vamos a ver qué es la gran tribulación, es lo que decía nuestra hermana, ¿no? ¿Qué fue la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? En Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1. Ustedes podrían decir, ¿por qué fue para el pueblo de Israel la gran tribulación? ¿Por qué tuvieron que pasar por esa gran tribulación? ¿Por qué cientos y miles de judíos tuvieron que ser muertos, sacrificados, torturados, asesinados? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. San Juan 1, verso 11 y verso 12. ¿Qué dice? 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué tuvieron que pasar ellos por esa gran tribulación? Dice el verso 11, porque a los suyos vino ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran los suyos? La nación de Israel. A los suyos vino, a su pueblo, dice. ¿Y los suyos qué dice? No le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahí entramos todos y cada uno de nosotros como gentiles. Amén. ¿Por qué tuvieron que pasar? ¿Por qué era esa profecía? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo había predicho que iba a pasar ellos por esa gran tribulación? Porque dice el verso 11, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa fue la razón, la causa por el cual el pueblo de Israel tuvo que pasar por esa gran tribulación. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, una gran tribulación que no ha habido desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo, y no la habrá más adelante. Va a ser sobre la nación, sobre ustedes, por no haber aceptado al Mesías, al enviado de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo dijo? Mateo 21,
43. Estamos viendo qué es la gran tribulación. Mateo 21, 43. Por tanto os digo, nuestro Señor Jesucristo hablando, que el reino de Dios será quitado, dice, ¿de quiénes? De vosotros. ¿A quién estaba diciendo? Al pueblo de Israel. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca a los frutos de él, y será dado a otras gentes, en otras palabras, a los gentiles que produzcan frutos de él. Porque los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Porque fue a los gentiles, a nosotros, que se nos dio esa gran comisión. Porque Dios dice en el verso 43, su segunda parte, porque ellos no le recibieron, dice, entonces el reino de Dios fue quitado de ellos y dado a la gente que produzca, dice, los frutos de él. Y nosotros ese reino se nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios dice que está buscando obreros que trabajen en su viña, que prediquen las buenas nuevas de salvación, que ganen ¿qué? Frutos para Dios. O sea, que ganen ¿qué? Almas para Dios. Amén. Por eso dice que el reino fue quitado de ellos, de la nación de Israel. ¿Por qué causa tuvieron que pasar entonces por esa gran tribulación? Porque a los suyos vino, no le recibieron. Pues entonces el reino fue quitado de ellos y tuvo sus consecuencias. Tuvieron que pasar por esas gran tribulación. Entonces la gran tribulación no es para futuro, la gran tribulación fue para la nación de Israel, que tuvo que pasar por todo ello, por haber rechazado al Hijo de Dios, por haber rechazado al Salvador, por haber rechazado al Mesías, al ungido de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué a Israel le fue quitado el reino de Dios? Según lo que estamos viendo, Romanos 10:21. Vamos a ver. Ya lo vimos aquí en este texto, pero vamos a confirmarlo con Romanos, a ver qué dice en Romanos 10:21. Nuestro Dios hablando, dice, todo el día, hablando hacia quién, pero acerca de Israel, dice, refiriéndose a Israel, en otras palabras, todo el día extendí, dice, mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué? Porque siempre estaba desobedeciendo al mandamiento o a los mandamientos de nuestro Dios. Siempre haciendo lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. No entendía. ¿Cuándo es cuando alguien entra en rebeldía? Cuando le hablas una vez y no hace caso, le vuelves a hablar otra vez, ya son 2 veces, y vuelve a hacer lo mismo. Cuando ya pasa de 2 veces, 3 veces, se repiten las cosas, es un pueblo rebelde, que no obedece, y contradictor, que hace todo lo contrario, que está conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso dice, tantas veces extendí mi mano, de una u otra manera le hablaba a este pueblo, a mi pueblo, pero no entendió, no quiso entender. Entonces le dice nuestro Señor Jesucristo, no quiere entender, no quieren hacer caso. Entonces, por esa razón, en el Antiguo Testamento hemos visto a través de la palabra cuántas veces, de qué manera hablaba nuestro Señor al pueblo de Israel, a través de los profetas, de diferentes maneras. No entendía, seguía en rebeldía, seguía desobedeciendo a Dios. Tuvo que enviar aquí a su Hijo Jesucristo para que el pueblo enderezara su camino, para que su pueblo se enderezara y fuera por el buen camino. Pero ¿qué pasó? Rechazaron aún al Hijo de Dios, no lo aceptaron. Entonces, cuando viene ¿qué? El castigo para la nación de Israel, dice, y para ellos fue la gran tribulación. Tuvieron que pasar por gran tribulación. Entonces, esa enseñanza, esa doctrina de la gran tribulación para el futuro contradice totalmente lo que es la palabra de nuestro Dios. Nosotros ya estuvimos viendo en otros temas cómo vienen las cosas dándose del pasado, que todo lo que habla de que va a suceder, tanto como estuvimos viendo de que el sello y todo eso
de la bestia y todo eso fue desde un pasado, desde el año 538 empezó. La gran tribulación fue en el pasado también que tuvieron que pasar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. O sea, todo esto ya pasó, pero se viene enseñando que es para un futuro. Y ya vimos el texto que no ha habido una gran tribulación desde el principio del mundo y no la habrá, dijo nuestro Señor Jesucristo en ese momento que Él estaba hablando, dijo, hablando del pasado no ha habido, y hablando del futuro no la habrá. ¿Y qué se viene predicando? Que para un futuro viene una gran tribulación. La gran tribulación, que quede claro, es fue para el pueblo de Israel, y pasaron por gran tribulación, no para el mundo entero. Nosotros todo el tiempo pasamos por tribulación. A veces no tenemos para sustentarnos el otro día. Eso es una tribulación. Cosas cotidianas que tenemos, a veces necesidades, son tribulaciones. Pero lo que el pueblo de Israel pasó es una gran tribulación, porque ellos fueron expatriados, fueron expulsados, fueron llevados cautivos, fueron llevados por diferentes partes del mundo. Ellos pasaron por la gran tribulación. Ya para un futuro no hay una gran tribulación. Tribulación, pues nosotros todos se le llama tribulación todo lo que nosotros pasamos diario. Eso es tribulación. Pero de lo que la Biblia habla acerca de la gran tribulación fue lo que pasaron la nación de Israel. A eso se refiere esa enseñanza de la gran tribulación, a lo que pasó el pueblo de Israel por haber rechazado al Hijo de Dios. Ningún otro país, ningún otro linaje ha pasado lo que pasó el pueblo de Israel. Por eso dice que ellos fueron los que pasaron por esa gran tribulación, no el mundo entero. Ellos fueron los que pasaron por esa gran tribulación por haber rechazado al Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos viendo bien que la palabra de nuestro Dios tiene la respuesta acerca de todo lo que nosotros queremos conocer. ¿Tenemos alguna duda? Tenemos la palabra de nuestro Dios, tiene la respuesta para todo ello. Amén. Dice, ¿por qué a Israel le fue quitado el reino de Dios? Era la pregunta. ¿Por qué a Israel le fue quitado el reino de Dios? Porque dice, acabamos de leer, extendí mi mano, dice cuántas veces. Es el verso 21. Pero acerca de quién, de Israel, todo el día extendí mi mano, mis manos, dices, a un pueblo rebelde y contradictor. Por esa razón le fue quitado el reino de Dios a Israel. ¿Por qué fracasó Israel? Último texto y ahí vamos a quedar. ¿Por qué fracasó Israel? Romanos 9, versículo 31 al 33. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Dice de esta manera. ¿Cómo dice el encabezado? Que es por fe. La justicia que es Por fe. por fe. Nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Y veamos que para el pueblo de Israel también era lo mismo. Si ellos querían buscar justificación o iban a ser justificados delante de Dios, era por fe, no por obra. Veamos verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? No la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas, ¿qué dice? No por fe. No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Amén. ¿Está entendido este texto? ¿Sí lo entendimos? ¿Por qué fracasó Israel? Porque Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Ellos se iban ¿a qué? A la ley, a la letra de justicia. Ellos estaban fijándose en lo que la ley decía, y a eso se iban, sin fijarse lo demás, la misericordia, en el amor. Ellos, la ley dice así, tiene. La mujer pecadora que la agarraron en adulterio, ¿qué pasó? Ya iban todos con ¿qué? Con su piedra, porque ellos estaban conforme ¿a qué? A la ley. Por eso dice más Israel que iba tras una ley de ¿qué? De justicia. Para ellos hacer la justicia o llevar a cabo la justicia era obedecer ¿a qué? A la ley. Y la ley dice que tiene que morir apedrada y va, ahí va.
Y Jesucristo era otra, su enseñanza era otra, su doctrina. Llega Jesucristo y le dice: el que se crea libre de pecado, le arroje la primera piedra. Todos tiraron su piedra. Amén. Saulo era así, que iba tras la ley, pero después cambió. Amén. O sea, era diferente. Ellos se iban tras una ley, dice, de justicia. No, ¿por qué? Por fe. No por fe. Tenían al Mesías enfrente, pero no le hicieron caso. Vieron milagros. Los paralíticos se levantaban, los ciegos recobraban la vista, los muertos resucitaban, los endemoniados eran libres. Tantas cosas vieron y ni así creyeron en el Hijo de Dios. Ellos iban tras ¿qué? Tras la ley, tras la justicia. Verso 32. ¿Por qué? ¿Por qué dice en el 32? Mas Israel iba tras una ley de justicia y no alcanzó. O sea, no alcanzó ¿qué? La justicia para ellos. Perdieron la salvación, o sea, la vida, la oportunidad. ¿Por qué? Porque iban tras ella. Que dice, no, ¿por qué? No por fe, no iban por fe, sino como por obras de la ley. Ellos, lo que decía esto, pero si nuestro Señor Jesucristo le decía no, ellos en vez de decir es el Hijo de Dios o tenemos que obedecerle, creerle a lo que Él está diciendo, porque Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios, y vamos a creer en Él y vamos a obedecer a lo que Él dice. ¿Así hicieron? Hicieron todo lo contrario y no creyeron en Él, y aún así lo llevaron ¿qué? A la cruz, lo mataron. Por eso dice que ellos no tuvieron ¿qué? Fe, en otras palabras, no creyeron en el Hijo de Dios. Ellos se fueron tras una ley de justicia, a la letra, a la ley, porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos decían que no hacían caso a lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba. ¿Por qué? Porque ellos, aunque hacían lo que hacían y obedecían a la ley, decían que ellos eran hijos de Abraham y era suficiente para obtener la salvación, porque eran descendientes de Abraham. Solamente se basaban a lo que estaba escrito, y como sus leyes, sus reglamentos decían que como ellos eran descendientes de Abraham, por tal motivo ellos ya eran judíos y eran salvos, y no creyeron a lo que nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, tropezaron quiere decir, ¿con quién está significando cuando se refiere que tropezaron a la piedra de tropiezo? ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. No lo alcanzaron porque tocaron, tropezaron y no alcanzaron lo que Dios les había prometido, que era la salvación. Y por esa cuestión nosotros pudimos alcanzarla, porque Dios, vimos un texto, dice que buscaría gente que dieran frutos para Él, porque ellos no quisieron. Por eso a nosotros se nos encomendó la gran comisión. Amén. Como gentiles, dice el verso 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él, ¿qué dice? No será avergonzado. Nuestro Señor Jesucristo llegó y ahí tropezaron, cayeron. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el pase para obtener la salvación, pero no creyeron, tropezaron, pensaron vencer al Hijo de Dios, pensaron ser más que el Hijo de Dios, pero tropezaron con la piedra de tropiezo, se perdieron y no alcanzaron lo que Dios les había prometido. Lo que era para ellos era la salvación. Por lo tanto, la salvación pasó a ser también para los gentiles. Ahora, para que ellos puedan obtenerla, para que puedan alcanzar esa salvación, tienen que esperar ahora. Tuvieron que pasar todo ese proceso de la gran tribulación, y ahora tienen que esperar
a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para demostrarle ahora que realmente ese pueblo ha cambiado, es diferente, y ahora adoren al que debieron adorar desde que vino por primera vez a este mundo. Amén. Nos estamos dando cuenta ahora de que todo eso que se está predicando contradice la palabra de nuestro Dios. Lo que se está predicando para un futuro contradice todo. Que vimos con bases bíblicas que no ha habido ni habrá otra tribulación como la que pasaron los de la nación de Israel. No se ha visto. Cuando Hitler pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda, cuando Hitler mató a miles y miles de judíos. Sí, lo hemos leído. ¿Y por qué creen que pasaron por ellos? Sobre todo, ¿a poco dice que mató a miles de otros lugares? ¿Quiénes? ¿Sobre quiénes iban? Sobre los judíos. Por eso dice que iban a pasar por una ¿qué? Gran tribulación que no ha habido. ¿Dónde se ha visto? Siempre los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son los que iban a pasar por esa gran tribulación, no el mundo entero. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. Amén. Ellos, los judíos, siguen esperando todavía a ese Mesías que habló Isaías, y los profetizaron. Ellos no creyeron que era Él, porque lo esperaban como a ese Mesías, como un rey, con autoridad, con armaduras y acá diferente, no como vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo siguen todavía esperando. Y por eso dicen que muchos, cuando el anticristo aparezca, el hombre que va a gobernar el mundo entero, a él lo van a tener, lo van a aceptar como Mesías. Amén. Entonces, al pueblo de Israel, la nación, todavía en la actualidad siguen esperando a ese Mesías. ¿Por qué? Porque vimos el texto donde dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no creyeron en él, no lo aceptaron, y siguen esperando todavía a ese Mesías que se profetizaron los profetas. Y van a seguir esperando. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver en la segunda parte, venga, ahí es donde se va a ver realmente quiénes van a adorar o alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la palabra lo vamos a ver en la segunda parte. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios que habitas en la altura de los cielos, Padre Santo, en esta noche.